tantos, muchos ya habéis vuelto de vacaciones, puede que otros todavía las estéis disfrutando. Algunas personas han viajado a otros países, lo han hecho con su documentación, con sus permisos en regla, han utilizado para los desplazamientos trenes, autobuses, aviones, pero no todo el mundo viaja por las mismas razones ni en los mismos medios de transporte, sino en alguno tan peligroso como una patera o un cayuco. Este tema va a ser el que vamos a debatir aquí en esta tertulia de Hola Taitantos. Bienvenidos. Alejandro, hola. Ángeles, Ana María, y hoy tenemos un invitado especial, es Guzmán Pendas, concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Gijón. Lo que pasa es que esta concejalía, Guzmán, tiene muchas otras responsabilidades, sí, que tú me vas a decir. Es que es un nombre tan largo que a mí no me quedó todo en la cabeza. No me estoy... Pero tú, como te lo sabes de memoria, porque estás cada día ahí. Pero hace un tiempo en aprenderlo de memoria. Es Participación Ciudadana, aparte de ser responsable de inmigración, pero sí. ¿Qué otras responsabilidades ocupan esa concejalía? Es concejalía delegada de Participación Ciudadana, Atención a la Ciudadanía, Mercados y Consumo y Cooperación. Pero también llevo el servicio de apoyo a distritos con la presidencia de los 6 distritos en los que se divide territorialmente Gijón. Y un motivo por el que estoy aquí es que la materia de inmigración, lo que corresponde dentro de lo que es el municipio de Gijón, inmigración, están también en mi concejalía. Aparte de otras cosas que no voy a mencionar ahora por no aburrir a los espectadores. Fijaos, lo largo, cómo me iba a quedar a mí, y otras cosas que no dice por no alargar. Bueno, pues vamos a hablar de esto, de esas personas en esos viajes, esos migrantes que llegan a países desconocidos después de una travesía peligrosísima en la que arriesgan hasta su vida. Pero antes vamos a escuchar a Carmen Gil, que nos va a hacer una pequeña introducción del tema. Adelante, Carmen. Hola Taitantos, ¿cómo estáis? Hoy hablamos sobre un tema que a todos nos impacta de una manera u otra, la inmigración en patera. Muchos de nosotros hemos visto imágenes de personas llegando a nuestras costas exhaustas, a veces con nada más que la ropa que llevan puesta y nos preguntamos, ¿qué los lleva a arriesgar tanto? Imaginemos por un momento lo que significa subirse a una patera. Son hombres, mujeres y niños que dejan atrás sus hogares, familias, sus raíces, porque la realidad que viven en sus países es insostenible. Huyen de guerras, pobreza extrema, persecución. Embarcarse en un viaje así, sin saber si van a llegar con vida, es un acto desesperado que habla de la falta de opciones. En nuestro país, la llegada de inmigrantes en patera genera un intenso debate. Algunos ven esto con preocupación, otros con empatía, pero más allá de las opiniones está claro que nos enfrentamos a un reto complejo, entender el drama humano detrás de estas llegadas. Las administraciones hacen lo que pueden, pero la realidad es que gestionar estas llegadas masivas es complicado. Hay muchas personas involucradas en el proceso, desde las autoridades hasta las organizaciones de ayuda, intentando dar una respuesta adecuada. Al final, más allá de las estadísticas, debemos recordar que detrás de cada llegada en patera hay una historia personal de lucha y esperanza, y aunque no siempre entendamos del todo la magnitud de sus tragedias, es importante reflexionar sobre qué podemos hacer como sociedad para gestionar mejor este fenómeno, sin perder de vista nuestra humanidad. Gracias, Taitantos, por vuestra atención y os dejo con este interesante debate. Os envío un fuerte abrazo. Gracias, Carmen. Un abrazo fuerte desde aquí para ti. Pues ya veis. También habla de ese drama que yo mencionaba al principio y dice, como habéis escuchado, que hay gente que acepta bien esto de la inmigración, de los migrantes que llegan a tu país, pero que también despierta debate, porque hay gente que no acaba de aceptar esto, ¿no? Y resalta, como decía, el drama humano y habla de gestión, de una relación entre gestión y humanidad que no sabe ella bien si la hay o si no la hay. Entonces, bueno, si queréis le damos la palabra al concejal, ¿no? Que ya que nosotros estamos aquí todos los días. Guzmán. Bueno, muchísimas gracias, Merche. Lo primero, agradecer que me hayas invitado a participar en este... Claro, esto es un placer tenerte aquí, porque no creas que a programas de esto con una cierta humildad, aunque ponemos todo el cariño y toda la ilusión, pues
A veces las personas se creen en un podio de poder y de éxito y a veces no aceptan estas invitaciones. Por eso estamos muy agradecidas de que tú estés aquí con nosotros. Porque yo estoy sorprendido no solo de la amabilidad, sabía que eras una persona encantadora, pero del recibimiento y de los medios y este estupendo plató con el que cuentas. Con los medios tan escasos, tú lo ves, ¿no? Hacemos milagros, de verdad. Y en el tema de lo que me preguntas, sí. El tema de la inmigración es un tema muy, muy complejo. Muy complejo. No me extraña que estábamos escuchando ahora, como decían, por una parte, pues hay gente que lo toma con empatía, con el sentido de los derechos humanos y por otro lado genera muchísimo debate. No me extraña. Es que la inmigración, dependiendo de qué tipo de inmigración, es o un problema, o una oportunidad, o es una obligación de solidaridad universal, o es, incluso a veces, una deuda histórica de los españoles con los países que ahora envían personas, o que personas que salen de sus países para ir a España. Sí, porque no hay que olvidar que los españoles fuimos emigrantes. Mucho, muchísimo. Bueno, pues ahora vosotros si queréis decir algo y luego ya entramos en preguntas y aquí tenéis al concejal. También podéis preguntarle, si queréis. Bueno, yo es que creo que puntualizó muy bien un poco el abanico de lo que significa todo esto, ¿no? Esa deuda histórica, que a mí me gusta esa definición que hiciste, porque a veces cuando rechazamos, digo en plural, yo no soy de los que rechazo, pero hablo en plural, porque es lo que está en la calle, ¿no? Cuando rechazamos la inmigración, en España nos olvidamos que fuimos un país exportador de miseria en muchas ocasiones, porque luego después vemos esas grandes casas que hay por ahí, de los que triunfaron, que son muy pocos, pero hubo miles y miles y miles de personas que emigraron, y sobre todo en la época de la migración a Sudamérica, más del 50% de esas personas nunca más se supo. Sus familias les perdieron el rastro, igual que algunos africanos en estos momentos están perdiendo el rastro a sus familias porque se pierden. Incluso algunos morían incluso en la travesía, salidos de una aldea que no habían visto la mar y que de repente pues iban en el fondo de un barco sin luz, ahí de cualquier manera, haciendo sus necesidades en el propio barco. Eso hace muy poco que nos lo contaron como historia. Entonces, yo creo que esa deuda, el saber dónde estuvimos nosotros también en un momento determinado, es importante. De todas maneras, Alejandro, hablas de esa migración que también fue en su momento masiva, ¿no? Pero bueno, de los que hablamos hoy, estos que vienen en una patera o en un cayuco, que son embarcaciones muy frágiles, que atraviesan un océano peligrosísimo, y luego llegan aquí con un futuro incierto, no saben realmente lo que va a pasar. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 13 que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de un país, incluso del propio, y de regresar a su país. ¿Dónde chocan estos derechos, pregunto yo, con las regulaciones de un país? Pues ahí venimos, y si me permitís, cuando partimos de la idea de migración, de cayucos, de pateras, tenemos la imagen efectivamente de Canarias, esa entrada de África. Pero claro, la normativa, tanto a nivel mundial, a nivel europeo, distingue perfectísimamente lo que es una migración dentro de Europa, fuera de Europa, una migración por causas únicas y exclusivamente económicas, o una migración por causas políticas, de violación de derechos fundamentales, estamos hablando de un asilo, de situaciones específicas. Todo eso está regulado. El problema, entiendo yo ahora que es un problema político, de cómo aplicar esa regulación que nos están imponiendo de alguna manera, nos están pidiendo que adoptemos normativa a nivel mundial y europea que está funcionando, a la realidad española, a esa cantidad de gente, principalmente joven, que está entrando por el sur. Y ahí hay un tema político, no solamente español, sino entiendo que europeo. Están entrando, y a mí es lo que quizá me llama más la atención, un montón de menores, un montón de jóvenes, mujeres en situación de trata, jóvenes en situación de búsqueda de trabajo, de empleo, de formación. Hay un tapón en Canarias que hay que darle salida. Hay una respuesta por parte del Estado que está diciendo vamos a repartirlo en comunidades autónomas
Y hay centros en comunidades autónomas que están acogiendo a estos menores, que se les está dando formación, que se les está dando posibilidades de introducirse en el tejido social de esa comunidad. El tema es dónde ponemos ese límite y quién regula eso, qué competencia hay de las comunidades, qué competencia hay del Estado. Esto es la parte jurídica. Luego está la parte social de la sensación o percepción que tenemos cada uno del diferente o de la experiencia que podamos tener. Entiendo que aquí en Asturias o en Gijón no nos podemos comparar con un Madrid o con un Eso te iba a decir, yo hablas del Estado. Yo iba a preguntarle a Guzmán ¿y qué responsabilidades tiene un ayuntamiento? Claro. De una ciudad como la que tú representas, que es Gijón. Gijón, que está entre las ciudades más importantes de España, pero como muy bien dijo Ana, la competencia de la inmigración es 99%, puedo decirte, 99-98% de competencia de la administración estatal, del Estado. Pero lo que te quería decir es, como es competencia estatal, en lo jurídico, nosotros como Ayuntamiento de Gijón poco podemos hacer. Lo que sí hacemos y lo que tenemos la competencia en nuestro ayuntamiento es en poder ayudar a las personas que vienen aquí. Y ahí sí que me gustaría volver al principio, es decir, hay que diferenciar qué tipo de inmigración, cuál es un problema, cuál es una oportunidad. La inmigración, hay que diferenciar entre la inmigración ilegal y la inmigración legal. Claro. Desgraciadamente... Estamos hablando hoy de la ilegal, sí, precisamente, de la que llegan en pateras. El tema que hoy tocamos es esas personas que llegan en patera y cayuco, detrás de los que hay un drama humano, detrás de cada una de las personas que llegan en una patera hay una tragedia, la mayoría de las veces, y como decía antes Alejandro, hay personas que no vuelven a ver a su familia. Y luego, si queréis, os cuento casos particulares con los que me he encontrado. Yo llevo trabajando con inmigración desde el año 2014, cumplo ahora 10 años trabajando activamente con colectivos de inmigrantes. Voy a aprovechar para invitarte otro día, si aceptas, a hablar de esos otros migrantes, de los que realmente lo hacen de una forma, de otra forma. Bueno, es que... otro día hablaremos de esto, si te parece, ¿no? Para no mezclar hoy. Sí, otro día tenemos que hablar de ese otro tipo de inmigración. Exacto. Que tiene más afinidad con nuestra cultura, con nuestro idioma, incluso con nuestra religión, que no vienen en patera, sino que muchas veces vienen en avión, legal o ilegal, porque hay personas que se vienen, es muy sabido, muy concurrido la situación de la típica persona que viene con un visado de turista, con una estancia legal máxima de 3 meses, pero con la idea de quedarse. Y de buscar el arraigo social, la reagrupación familiar, tal. Hablaremos de eso, porque, y lo hablaremos en el programa. ¿Vendrás otro día? Si Dios quiere, vale. Por supuesto que sí, ojalá me invitas, y hablaremos de eso, que tiene también mucha enjundia. Sí, es que España no nos podemos olvidar una cosa, es que tenemos, somos un frente doble. Primero porque somos la frontera natural con África, a través del estrecho de Canarias, fundamentalmente, y segundo porque tenemos esa frontera histórica con toda Latinoamérica. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros, y Latinoamérica, el efecto de llamada de España respecto a Latinoamérica es fundamental, es el idioma. Sí. Para una persona que sale de su casa en malas condiciones, el idioma es un 80% de posibilidades de éxito y por lo menos de comunicación, mientras que estos hombres, mujeres y niños que vienen en patera tienen además la dificultad de no entenderse con la gente. Eso es un drama todavía mayor. Me gustó lo de frontera histórica. Sí, bueno, lo que pasa es que esta gente que vienen, estos jóvenes, incluso niños, mujeres embarazadas, ¿cuánto mal tienen que dejar en su país para arriesgarse la vida a venir aquí? Sí. Porque claro, meterse y pagar, porque tienen que pagar un dinero que a lo mejor no tienen que pagarlo luego durante toda su vida cuando estén en España, a mafias, como decían anteriormente. Pero vamos a ver, esta gente, ¿qué futuro les espera aquí en España también? Malo, porque no saben el idioma, no tienen trabajo, ¿qué van a ser? ¿Unos futuros delincuentes? La mayoría. Pues puede que sea. ¿Con qué obstáculos se encuentran cuando llegan aquí? Estoy refiriéndome a esos requisitos administrativos. ¿Con qué obstáculos mayores se encuentran cuando llegan aquí estas gentes pues, que llegaron pues, a una playa, ¿no? Que los recogen, se los llevan a unos centros y luego ¿qué? Volvemos a la misma, depende un poco de la circunstancia y sobre todo de la edad. A mí no me gustaría jugar con el tema de delincuencia y extranjero. Sé qué es lo que sale en la tele, sé que es
lo que de alguna manera a veces se manifiesta. Pero También no hay es, delincuencia autóctona. pero es que precisamente salí en prensa una encuesta de CIS en la que decía la importancia del tema de la inmigración a los españoles, que había pasado en 3 meses pues, de ser una causa tercera a una causa novena, ¿no? Que parecía que era debido a factores externos y no reales de haber cambiado esa realidad. Entonces a veces yo creo que nos dejamos influir o hacen que nos influyan determinadas circunstancias. Yo siempre pongo como ejemplo alrededor. Yo tengo un piso en alquiler desde hace 20 años. Yo he tenido mucha gente extranjera regularizada o en tal, y nunca me ha dejado de pagar nadie. En 20 años me ha dejado de pagar un chico conocido y español. Digo, esa es mi experiencia. Experiencia de delincuencia, de que me hayan robado el bolso un extranjero, me hayan hecho algo en el coche un extranjero, en mi casa o cerca haya ocupado algo. No tengo esa experiencia. Ni yo, ni gente de alrededor. Pues después de ese apunte, vuelvo a haceros la pregunta, que es interesante eso que dijiste. ¿Con qué obstáculos se encuentran? Porque resulta que hay algo que choca contra esos derechos fundamentales de los que hablábamos. El acceso a la vivienda, el trabajo. Yo te puedo hablar de extranjeros que llegan de forma irregular y traumática a España y que por circunstancias, que luego si quieres entramos en ellas, llegan a la ciudad de Gijón, ¿vale? Van a Asturias y vienen a Gijón. Tenemos un problema, por supuesto, de vivienda. Tenemos un problema de documentación. Tenemos un problema de imposibilidad de trabajar en el mercado legalmente. Tenemos el problema del idioma. Tenemos el problema de la situación de vulnerabilidad, de pobreza extrema. Y es cuando en Asturias, en España en general, pero yo por lo que me corresponde, y en Gijón actuamos. Tenemos una serie de entidades, luego si quieres entramos en ellas, asociaciones y herramientas para cubrir las primeras necesidades y ayudar a que estas personas, al margen de que tienen que volver a su país o no tienen que volver, eso es otro tema que luego si quieres lo debatimos. Sí, porque a veces expulsan, ¿no? Sí, no, claro. A unos sí y a otros no. Claro, es que es un tema muy complejo donde ahí necesitaríamos también hablar ya de la ley de extranjería y tener también el criterio de un abogada especialista en extranjería, porque podríamos hablar de la ley de extranjería, que también si quieres hacemos otro programa, pero sí, es cierto que muchas veces llegan y depende de las circunstancias, pueden estar aquí un tiempo y muchas veces ese tiempo, porque solicitan una protección internacional, un asilo político, hasta que se resuelve en firme, pasa un tiempo en el que pueden estar legalmente, la famosa tarjeta roja y todo eso, otras veces porque son menores, otras veces por circunstancias de vulnerabilidad y de temas que ya podríamos citar, no es fácil coger y decir, bueno, venga, por donde entraste sales. Y es donde entra no solo los servicios sociales que tiene la Fundación Municipal de Servicios Sociales en el caso de Gijón, sino también entidades como Cruz Roja, entidades como, en este caso, en el caso que me concierne, APIA, la Asociación Pro Inmigrantes del Principado de Asturias, que tiene pisos de acogida a través de nuestra empresa municipal de la vivienda, donde llamamos pisos de primera acogida porque no pueden quedar durmiendo en la calle si ellos no quieren. Y esto debe ocurrir en la mayoría de ayuntamientos del país, ¿no? Y esto ocurre en muchísimos sitios. Y ahí es donde empieza el problema del debate del que antes escuchábamos. Ahí empieza ese debate de ¿por qué tenemos que ayudar a las personas si no son españoles, si no están legales? ¿Por qué tenemos que gastar no somos dinero? los delincuentes, como decía Ana. A mí la única vez que me robaron... Que se dice, no lo creo. A mí la única vez que No, que se cree, digo, no tú. A mí la única vez que me robó un extranjero fue un extranjero, o sea, el extranjero era yo, me robaron, Claro. porque yo estaba en el extranjero. Y a mí en Barcelona, españoles, o sea, me sacaron la cartera del bolso. Eso es un debate, pero... también podríamos entrar en ello, porque sí es cierto que hay... Lo que pasa es que tenemos poco tiempo para entrar, es que es un tema, como tú dices, a lo mejor hay que tocarlo más veces. Se puede abrir cantidad de programas tranquilamente. Claro, enfocándolos desde diferentes puntos de vista. Que quiero sacar a colación de qué pasa con los inmigrantes,
porque este verano salió en la prensa que se había hecho, o estaba en vías de hacerse, un convenio entre la Fundación de Empresarios a nivel asturiano, y no recuerdo el país, no sé si era Chile o Perú, por la necesidad de traer trabajadores de allí para la construcción a Asturias. Entonces, cuando hablamos qué hacen esos extranjeros que vienen a España, yo pienso que mayoritariamente vienen a trabajar, y lo que creo que están haciendo los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pero lo que falta es cierta proporcionalidad, porque hay desproporción entre comunidades autónomas, es buscar esas vías de apoyo para introducir a estas personas aquí. Por otra parte, son necesarios para mantener unas futuras jubilaciones o para asegurar, ¿no? Porque Sí. cada día en España hay menos gente joven. Acabamos de abrir otro melón muy es que- importante. Cuidado. Apúntalo y hablaremos de él, Sí, sí, Alejandro. porque eso es muy Es que importante. el día a día, en la calle, en las tiendas, en la hostelería, cuidando de nuestros mayores, en un montón de sitios, Pero vamos. vemos personas extranjeras, Claro. personas que están trabajando, que están cotizando, que no son delincuentes. Entonces esa es nuestra realidad, y yo creo que es sobre lo que hay que poner el acento. Que desde luego hay iniciativas como Cruz Roja y hacen... Pero eso, Ana, esas personas, me imagino, que están con una cierta legalidad. De eso hablamos otro día Claro, con porque- Guzmán, lo dijimos claro. antes. Pero mira, lo que está diciendo Ana viene a colación otra vez de lo que yo dije al principio. Problema, oportunidad. Puede ser un problema, puede ser una oportunidad. En unas Asturias con una crisis demográfica tremenda que se desangra demográficamente, Vamos bajando población cada año, ¿eh? Claro, nosotros, ¿qué es? Que no nos interesa tener personas que vienen a trabajar y alguno dirá, ya, a quitarnos el trabajo a nosotros. No, No. Lo ha dicho Ana. No. Están utilizando, o sea, están cubriendo puestos de trabajo que los asturianos no quieren cubrir. Y además, si nosotros les damos la facilidad para que pueda, sobre todo, por supuesto, a todo el que quiere venir a trabajar, a aportar riqueza y hacer unas Asturias mejor, no que venga a malear, a delinquir y a robar y a barrear. No, el que viene con la intención de trabajar sería muchísimo mejor facilitarles que pudiesen trabajar legalmente. Inmediatamente. Dejarían de ser Sí. una carga, entenderme lo de carga, una carga para el Estado y para el Principado, una carga social, porque les tenemos que dar ayudas por tal, y pasarían a aportar, a contribuir con sus impuestos, con su trabajo. Hablas, que estás hablando siempre en condicional, pero yo te digo, pasarían, trabajarían, No, ya está pero es una realidad, trabajan. Ya. Yo lo digo, mira, el 15%. Digo, trabajan Sí. si tienen trabajo, no Sí. es que ellos trabajen, si El tienen 15% posibilidades de trabajar. Merche, mira, el 15% de la aportación a la seguridad social de este país ya es de gente inmigrante. Un 15%. Hay un estudio que dice que en 10 años necesitaremos al menos 18 millones de personas que vengan al país, porque es que si no esto empieza a retroceder. Eso es una necesidad. Otra cosa es que efectivamente no somos ágiles en hacer de la necesidad la realidad y de decir, señores, vengan ustedes. Resulta que estamos ahora mismo en cantidad de lugares en Andalucía, estaban clamando porque no tenían personas para venir a recoger las cosechas. Pues mire usted, a mí se me ocurre una cosa, vaya usted a Canarias, a esos lugares, llévelos decentemente y enséñelos a recoger la uva, enséñelos. Y van, esos chicos que vinieron, que están ahí recluidos en un centro, verían abrirse el mundo. O sea, me da usted una oportunidad de trabajar al menos un momento y además me protege porque yo a su vez aporto a la seguridad social y a las arcas del Estado. Pero falta un cambio de la regulación o con la que hay se puede. Te comento, No, agilidad. Es lo que Agilidad, dice Alejandro, que me alegro de tus palabras, porque de esa manera habría otro elemento importante que meter. Evitamos la delincuencia de empresarios españoles. Claro. Sí, porque están expuestos a explotación, también es verdad. Explotación A mafias, a laboral, una serie de cosas. explotación Claro, sexual. Sí, hay muchos. Hay delincuencia, y de esa casi no se habla. vimos en prensa hace unos días que la policía había detenido a un matrimonio por la extorsión, por tener a una serie de personas trabajando, en este caso en prostitución, de forma ilegal, pero en unas condiciones paupérrimas, y era un montón de mujeres. Esas es las mafias que se aprovechan de estas personas en situación de vulnerabilidad. Estas eran unas personas que habían traído de Colombia. Si tuviesen las herramientas para poder trabajar legalmente, no serían objeto de estas mafias y de esta explotación sexual.
Y hablando de los datos que decías antes, Alejandro, me viene un dato a la cabeza importantísimo lo que decías. ¿Sabes cuántos venezolanos en España están cotizando a la Seguridad Social? Datos de la Seguridad Social, de este mismo año, 68%. ¿Cuántos españoles están cotizando a la Seguridad Social? 44%. O sea, de los venezolanos que hay en España, el 68% están cotizando. De que la gente de verdad viene a trabajar. Pero estos ya son legales. No, sí, cotizando legalmente. Claro, quiero decir que no es de los que hablamos hoy. No, claro, estamos hablando de la miseria de la patera. Sí, claro, El claro. problema es que el que viene en cayuco y el que viene en patera lo tiene mucho más difícil Ahí todavía está, ahí y está. necesitan más ayuda todavía. Y luego os quería yo preguntar por qué a unos se les devuelve y a otros no, pero es que tenemos que conectar con Marian. Claro. Entonces, adelante, Marian. Hola, Taitantos. Hablamos de inmigración y quién mejor que ir a preguntar a los propios inmigrantes, y es lo que hemos hecho. La primera cuestión que les proponíamos era ¿por qué Europa? ¿Por qué sobre todo nuestro país? Y fundamentalmente hay dos razones, el idioma y la proximidad de la frontera. Cuando tomaban esta decisión de venir a Europa, nos dicen que fundamentalmente es porque en sus países hay mucha precariedad, no tienen una seguridad social como tenemos aquí, y no tienen un colegio gratuito, que aquel que tiene dinero vive muy bien, pero que los que no lo tienen es muy complicado eso de hacerle frente a la vida, y no vienen buscando otra cosa que no sea un futuro mejor para sus familias. Les comentábamos si es cierto que esas mafias existen. Nos dicen que sí, que las mafias existen y que en muchos casos son precios bastante altos. Y claro, ¿de dónde sacan el dinero para poder acceder a estos viajes? Y la mayoría lo que comenta es que cuando han conocido a alguien o ellos mismos han tenido que hacerlo, han sido unos gastos que luego poco a poco lo iban pagando aquí mes a mes como podían. Les decimos si es fácil integrarse, si ven mucho racismo, y nos dicen que fundamentalmente no, que la gente los trata bien y que se sienten a gusto. También les hemos preguntado, porque era algo que a mí esto era muy personal, muy afectivo, ¿por qué una persona monta a un niño en una patera sabiendo que puede morir? ¿Cuántas madres con cuántos niños? Esto es lo que os puedo contar. Así que nada, Taitantos. Hasta el próximo día. Saludo. Muchas gracias, un abrazo desde aquí. Bueno, ya veis, Marian preguntaba a esta persona por qué venían y hablaba, ya lo mencionasteis aquí vosotros, la proximidad, el idioma, una serie de cosas. Y también hablaba de ventajas, porque aquí hay hospitales, colegios, a los que no podían acceder en su país de origen. Y menciona las mafias. Este chico habló también, por lo visto, de mafias. Y bueno, yo os digo, es un resumen de lo que dijo, porque claro, lo hemos escuchado todos, pero por si queréis comentar algo concretamente sobre estos puntos, cuando les pregunta por qué asumen ese riesgo tan tremendo mujeres con bebés y con niños, hablan de que las mujeres sin marido en esos países, tremendo, ¿no? En esos países no tienen nada que hacer y por eso se van, por eso asumen ese riesgo de marchar con un hijo, a veces bebé, a un futuro tan sumamente peligroso e incierto como es ese. Sí, entonces, bueno, sobre esto si queréis comentar algo. Es nuestra parte de la factura, porque antiguamente en esos países africanos, en las tribus, tanto mujeres como ancianos eran absolutamente protegidas por el resto de la tribu cuando quedaban en situación de viudedad. Además, el resto de la tribu las protegía. Ahora mismo, con la situación enorme que tienen de enfrentamientos, de guerras y demás, que las ocasionamos fundamentalmente nosotros, las estamos provocando en nuestro mundo. Porque somos nosotros, nuestro mundo, los que vamos a meter el pie ahí. Entonces, esta gente allí se ven tan desbordados que, como decía, yo me arriesgo a morirme, pero aquí me estoy muriendo día a día. Y ese es el gran problema. Yo no quiero morirme día a día. Si me muero, que sea un día. Pero por lo menos voy a tratar de abrir un horizonte de esperanza y decir un mundo nuevo. Y voy a tratar de descubrirlo a pesar de los riesgos que estoy corriendo. Eso es consecuencia de la desesperación. Claro.
Si tenéis algo que decir cada uno, porque enseguida vamos a terminar, pues luego le dejamos a Guzmán también que él termine, que nos ponga el broche de oro con lo que él quiera decir sobre su concejalía, sobre lo que él gestiona, sobre lo que le apetezca. Para eso le hemos invitado, ¿eh? Muchas gracias. Sí, no quería decir respecto de las mafias. Yo trabajo en violencia de género, trabajé un tiempo en temas de explotación sexual, de trata, y muchas de las mujeres que vienen en situación de especial vulnerabilidad no es porque hayan quedado viudas, es porque hay tratantes, hay personas que las engañan, las secuestran, tienen una deuda con la familia que las aportan a ella como si fuesen objetos para pagar esas deudas. Hay veces que las embarazan en frontera para que tengamos posibilidades de venir. Esa imagen que acabáis de dar puede ser real en algunos casos, pero la realidad es mucho más dura. Se utiliza a las mujeres para trabajar como prostitutas en España, en burdeles, todos conocidos en todos los sitios, pero especialmente en la zona de Levante, y que caminan hacia Europa para pagar deudas individuales y colectivas de su familia, de su poblado, de su señor, de su padre, de su hermano y demás. Especialmente vulnerables, efectivamente, y a veces y en ocasiones quedan embarazadas o las dejan embarazadas a medio de violación para pasar, porque se entiende que tienen mejor pase si están embarazadas. Llevas muchísimos años de abogada. Llevo ¿Cuántos años? 27. Pues algún día tendrás que contarnos alguna de esas historias, que viviste muchas. Alejandro. Sí, a ver, yo abordo este tema desde el punto de vista de la humanidad, de ser solidario. Yo entiendo que si una persona no tiene un porcentaje de solidario, dejamos pero mucho que desear como personas, bajo mi punto de vista. Yo lo enfoco desde Tienen el alma chiquita. Lo enfoco desde ahí. Y luego después ves que cuando le das la oportunidad a una persona, esa persona evoluciona. Yo pienso que es una pena porque se mueren muchísimos en el mar que no llegan, que muchísimos países miran para otro lado y es una pena que solamente haya cuatro países contados que puedan ayudaros, en este caso España, y el resto de Europa como si no les interesara, como si no fuera con ellos. Es una pena porque estos jóvenes, que la mayoría son jóvenes, pierdan la vida en el mar. Y tienen familia, ¿eh? Sí. También, que a veces olvidamos a esas familias que quedan allá sufriendo. En solidaridad, como nos decía ahora mismo Alejandro, Gijón, el Ayuntamiento de Gijón como ciudad, los gijoneses somos ejemplo. Un ejemplo, sí. Somos ejemplo en solidaridad. Es decir, aparte que mira, Gijón es una ciudad que tiene una oficina municipal de información al inmigrante, la famosa OMI, que también depende de mi concejalía. Eso es un lujo. Y las herramientas que tiene Gijón y la cobertura social que tiene Gijón para ayudar a las personas que vienen con una mano atrás, una mano adelante y una tragedia de detrás, es un ejemplo. Gijón es un ejemplo en eso. Ahora, el problema de la inmigración ilegal es un problema gordo. Para terminar, a 31 de agosto, según un informe de inmigración ilegal del Ministerio del Interior, a 31 de agosto entraron en España ilegalmente 35.000 y pico personas, un 63% más que el año pasado, el 2003, a la misma fecha, a 31 de agosto. Eso es un problema gordísimo. Eso es un problema que hay que atajar de alguna manera. Una parte está la solidaridad, la empatía con las personas que vienen y que necesitan nuestra ayuda, y otra cosa es atajar el problema. Y el problema hay que atajarlo peleando directamente con las mafias que comercian con los inmigrantes como si fuesen, iba a decir yo, como gallinas. Como cualquier mercancía. Cuando van a gallinas o los cerditos que los van en un camión y yo apretas con el coche y te da pena, ya quisieran que los llevasen como los cerditos, como las gallinas. Mucho peor. Las mafias que los tratan como mercancía y hacen mercancía de ellos, o los gobiernos que los lanzan como arma arrojadiza para negociar políticamente entre Estado y Estado. Y si son los gobiernos los que lo utilizan como arma arrojadiza, hay que ir a por esos gobiernos. Y si son las mafias, hay que ir por las mafias. Y solucionar el problema muchas veces en el origen, no aquí, en el origen. Suecia, termino Merche, Suecia ahora destina menos dinero para la cobertura aquí y destina mucha parte de ese dinero en el origen, para que puedan ellos emprender en el origen. Para que los que vienen aquí jugándose la vida se le puedan llevar a su país y emprender en el origen.
no me quiero meter en el jardín de si hay que devolverlos, si hay que devolverlos. Pero Que emprender era en la el- pregunta que os iba a hacer antes de... Que porque unos... Contestadme pero muy brevemente, porque además yo quiero hacer una advertencia aquí al señor concejal, ¿eh? Porque está hablando de que Gijón, tanto Gijón maravilloso, a ver si nos vienen todos aquí, luego Guzmán, ¿y qué hacemos? Porque está muy bien acogerlos, pero hay que repartir. Ese es otro problema, hay el que efecto llamada. repartirse, ¿no? Eso del origen yo lo Hay que resumo en aquella repartirse. famosa frase de dale pan y comerá un día, Sí, enséñale a cultivar trigo y comerá un año. eso es importante, eso es buenísimo. Pues venga, ¿por qué a unos les devuelven y a otros no? Y despedimos. ¿Quién contesta eso? Creo que no hay una respuesta, es una respuesta política y de hecho ahora están enzarzados el gobierno central con el gobierno de Canarias porque son de distinto signo político. Yo insisto, hay una normativa, hay que agilizar para que sea práctico, hay que dar a conocer, porque tiene razón Guzmán, hay recursos. Dar a conocer los recursos y que se utilicen los recursos. Cuando le explicaba antes, Cruz Roja y demás, está también la Fundación, hace estas mismas cosas. Yo creo que hay parte también de desconocimiento de los recursos y los apoyos reales que se están dando a estas personas. Pues terminamos algo, porque dije que ibas a terminar y quiero que termines. Bueno, pues que yo he agradecido que me invites para el próximo programa, que hablaremos de esa otra inmigración que no quiere, todos, la mayoría de la gente que viene aquí viene con la intención de trabajar y que le dejen trabajar. Lo dijo Alejandro ahora, si hay muchísima gente que viene aquí y que no quiere una solución, que no quiere una paga, que lo que quiere es que le dejes emprender, Claro. que le dejes ser autónomo, que le dejes coger una furgoneta y reformar pisos o poder entrar en el mercado del cuidado de personas mayores o en la hostelería legalmente. Pues ya saben, una limosna no. Piden un derecho fundamental que es el trabajo. Hasta la semana que viene.